Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Los Enganchados. Un gusto después de mucho tiempo saludarlas. Esperamos que estén pasando un excelente y hermoso día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, mis queridos enganchados, maestro Armando, un placer estar de vuelta y como bien lo dice, ya los extrañábamos, pero creyeron que ya nos íbamos, pues no. Después de algún tiempo en espera y en pausa solamente, estamos de vuelta porque hemos estado aguantando ya muchas pláticas y reuniones nuevamente aquí con ustedes. Tenemos por ahí algunos temas que nos quedaron pendientes, pero como este tema que tenemos el día de hoy es como súper importante que lo platiquemos o que lo revisemos, que tengamos unos comentarios desde educación física, qué es lo que podemos hacer en aquellos estados que vayan a tener este taller intensivo, es pues de cierre de ciclo básicamente para prepararnos para el inicio del próximo ciclo escolar. Creemos que es súper importante pasarlos a saludar por aquí. Maestro Armando. Pues sí, maestra Ana, pues como bien dice, un tiempo largo, pero creo que merecido y necesario. Necesitábamos dentro de todo también recargar un poquito de pila y como había personas que nos preguntaban por qué no habíamos ya compartido material, les comentábamos que pues hemos tenido problemas con la misma plataforma, ¿no? No nos ha terminado de dar los espacios para poder compartir y para poder seguir creciendo con esta parte y pues eso nos ha retenido un poquito. Pero dentro de todo, como bien dicen, este canal también viene por amor al arte, por amor a esta situación y por un enfoque también personal para nosotros, para poder desfogar muchas veces esa necesidad del estudio, del control, del manejo de los documentos, del aprendizaje y sobre todo, ¿por qué no compartir con ustedes, maestros de educación física, pues un poquito de todo eso, de que nosotros llevamos a la práctica dentro de nuestro quehacer, porque pues como lo saben, también maestros frente a grupo, también maestros que nos corresponde esto, y en algunos casos, como bien dice la maestra, pues no nos tocará este consejo técnico, estas orientaciones para el taller intensivo, no lo sabemos, pero si te toca, obviamente este es el canal específico al que tenías que llegar para que con educación física observamos, vamos a leerla, vamos a ver esas orientaciones, vamos a ver qué es lo que corresponde, llevarte un poquito de esta información y sobre todo que vayas preparado para las actividades que vienen. No es nada fuera de lo común estos días, la verdad al parecer se supondría como más una situación como relleno, porque pues al final de cuentas pues ya el tiempo en el que sale la temática de evaluación formativa otra vez y pues ya es fuera, ¿no? Del cierre del ciclo escolar, entonces no es negativo, porque también a final de cuentas, pues, al ser una formativa y ya estar casi en las clausuras, todos los profesores, pues también nos sirve como un análisis dentro de todo este proceso, cómo nos fue, cómo nos funcionó, nos sirvió, no nos sirvió. Espero que en el consejo técnico anterior, que venían todas esas preguntas sobre el programa analítico, lo hayan podido llevar a término ustedes. Ya no tuvimos nosotros el tiempo para compartirles, pero pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Maestra, si gusta empezar, adelante. Sí, nada más iba a comentar, más que de relleno, yo siento que lo están haciendo de repaso, ¿sale? E igual como dice el maestro, por los tiempos en que estamos y demás, ahorita quizá lo tengamos un poco como ahí guardadito, reservado, porque se marca en el calendario 17, 18 y 19, me parece, sí, ¿verdad, maestro Armando? Este taller, este curso, entonces es, pues obviamente es posfiestas de graduaciones y demás. Entonces, la intención básicamente es, ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero bueno, repasar, como bien decía el maestro Armando, este tema de evaluación formativa, como que por ahí quedó algún hueco, y también viene eje articulador interculturalidad crítica, que ahorita vamos a platicar un poquito al respecto, como que visión desde educación física, pero sí fue, y se mencionaba, ¿no? Uno de los ejes articuladores un poquito menos abordado, aunque pareciera en la práctica o en el discurso que es de los que más teníamos presentes, pero
por ahí como que la Secretaría dijo hace falta, entonces hay que meterlo porque les debemos este tema en guía y pues por eso también, ¿no? Y pues otros temas que ahorita vamos a ver. A ese punto, quería maestro, muchas gracias. Tenemos en pantalla bien. Son 3 sesiones, entonces, 17, 18, 19. Primera sesión, evaluación formativa. Segunda sesión, interculturalidad crítica. Y tercera sesión, preparación del inicio del ciclo escolar 24-25, que me parece que también va un poco más, o hubiéramos tomado las 3 clases de una vez con esto, o bien lo podemos avanzar para lo que será el inicio del próximo ciclo escolar. Acuérdense que tenemos otro taller intensivo para inicio de ciclo escolar. Entonces, estos son los 3 puntos de estas orientaciones. Producción. Maestra, comentarle que sí hay un poquito de errores ahí y, ¿cómo se llama? En su audio se está deteniendo un poquito para que lo tomemos en cuenta. Bueno, avanzando, como bien usted comenta, con la parte de esta temática, vamos a darle lectura. Como ya vieron, está la parte de la presentación. La presentación obviamente nos menciona sobre toda esta parte. Yo sé y creo que dentro de todas las redes sociales se han ido compartiendo videos sobre la despedida de nuestro presidente con respecto al magisterio. Hizo un video de manera general para todos los maestros, agradeciendo el apoyo que se le brindó en este sexenio. Si ustedes lo consideran así, adelante. Si no lo consideran así, también sabemos que es una percepción política, a finales para todos. Cada uno tenemos derecho a percibirlo como lo necesitemos y pues a partir de ahí hacemos. Vamos a avanzar con esta guía que nos vamos con la parte de los propósitos, que nos dice que es discutir y reconfigurar la manera de entender la evaluación y la significación de la interculturalidad crítica, principios de la nueva escuela mexicana y como uno de los ejes articuladores de su propuesta curricular. Compartir información relevante sobre los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes que sirva de base para las maestras y los maestros que trabajarán con ellas y con ellos durante el próximo ciclo escolar. Pues importante mencionar las situaciones como estamos. Si ustedes lo ven de manera muy real, nos damos cuenta que la situación de la evaluación formativa nos está llevando a esa necesidad de revisar lo que hemos hecho durante todo el ciclo escolar. Sabemos que la evaluación formativa es la parte del proceso, pero también viene la evaluación de esos resultados mismos y de qué es lo que nosotros proponemos o cómo nos planteamos esa misma situación y esos mismos resultados, ese mismo proceso, para poder modificar, cambiar y mejorar. Les recordaba la sesión anterior del Consejo Técnico, se hacía un análisis sobre cómo nos fue la elaboración del programa analítico, cómo lo sintieron, todo. Entonces, creo que esa es una parte importante porque ahí hicimos un ejercicio sobre esta evaluación formativa, sobre este análisis, sobre este proceso, y nos dimos cuenta también de muchos de los beneficios y errores que pudieron haberse suscitado. Recordemos que el aprendizaje no solamente se da desde la parte positiva, sino también de los errores y de la parte de las situaciones negativas que nos pudiéramos encontrar dentro de los procesos, podemos aprender muchísimo. La parte de la interculturalidad crítica que viene con el seguimiento profundo, sobre todo porque entendemos la parte de la diversidad que existe dentro de todo nuestro territorio nacional. Nos damos cuenta que hay una situación extremadamente diversa, culturas y todo eso, y justamente ese es uno, platicábamos nosotros aquí, como ustedes saben, estamos en el estado de Chiapas, y platicábamos que exactamente eso es una de las partes importantísimas que tenemos que tomar en cuenta, pareciera que durante todo el ciclo escolar, porque por diversas situaciones,
pudiera ser que compañeros, amigos, familiares y no familiares han migrado, se han movido de espacios y pues a lo mejor salen de una comunidad para irse a otra y todo esto tiene que ver unas cosas con otras. Entonces, el allegarnos, incluso dentro del mismo estado, a poder relacionarnos sobre toda esa diversidad que existe, creo que es importantísimo y que la podamos ir trabajando. Y la última parte, pues el inicio del próximo ciclo escolar, yo creo que pareciera algo precipitado pensar a lo mejor en ese tercer día, porque pues a final de cuentas pareciera que para esto va a estar, bien decía la maestra, ¿no? El taller intensivo del ingreso, pero sí hay cosas que pudiéramos ir atendiendo desde ahorita, por ejemplo, pues todas aquellas situaciones que sabemos, los compañeros que se quedan, los compañeros que ya hay ciertas relaciones, las organizaciones, las fichas descriptivas, que muy, muy sonadas y muy importantes, sobre todo porque hubiera menciones, ¿no? Vamos a ir tocando esas temáticas poco a poquito. Vamos a empezar con esta parte de la evaluación formativa. Maestra Ana. Aprovechemos que creo que ahí me escucho mejor. Vamos a ver en esta primera sesión el propósito que tiene es básicamente discutir y reconfigurar la manera de entender la evaluación formativa y las modificaciones necesarias a las prácticas docentes para llevarlas a cabo en el marco de la nueva escuela mexicana. En las orientaciones que nos dan respecto a este primer apartado, es, como bien decía ya por ahí mencionó el maestro, la cápsula o empezar a observar las cápsulas del presidente. Por ahí los invitaríamos también a que vean el video de corrido, que ya lo subieron en las redes del presidente, las de secretaría, etcétera, que lo pudieran checar de manera corrida para no estar haciendo tanta pausa. Creo que es más enriquecedor y escucharlo de una vez, ¿no? Todo. Pero bueno, si en tu escuela lo ven por pedacitos, también es válido porque va relacionándose con cada una de las sesiones. La evaluación formativa se encuentra entonces estrechamente asociada a las actividades de aprendizaje que realizan niñas, niños y adolescentes, los aciertos o dificultades de aprendizaje que muestran al de sus actividades. Necesitan que cada maestro interprete las razones que subyacen en las mismas. Falta de antecedentes, complejidad de la tarea, ausencia de significación de lo solicitado, etcétera. Es decir, que el maestro esté pendiente, siempre pendiente. La evaluación formativa no se puede formalizar, surge del trabajo escolar, requiere que niñas, niños y adolescentes estén en la disponibilidad de reflexionar sobre sus logros, sus pendientes de trabajo, las dificultades que enfrentan y sobre todo sus compromisos personales y grupales para continuar trabajando. Maestro Armando, aquí voy a hacer una pausa porque la intención de estos videos en Enganchados es que tengamos aportes desde la educación física para los consejos técnicos y podamos hablar al respecto y no decir, bueno, es que evaluación, esos temas, no, es parte también muy importante y creo que este párrafo básicamente nos está diciendo la forma en que evaluamos tiene que ser donde el alumno tome en cuenta, reconsidere, analice, reflexione, critique las habilidades, etcétera, todo lo que se está desarrollando, pero algo que creo que es vital y por ahí habría que subrayar, quizá no se referían a esto, pero nos queda perfectamente educación física. La evaluación formativa no se puede formalizar. Entonces, si yo voy a decir desde educación física, voy a evaluar con es un ejemplo, o sea, sí podríamos hacer de manera, ahí creo que ya me escucho, sí. Las baterías de evaluación, no sé por ahí si ya se escucha, gracias. Gracias, maestro Armando. Sí, les decía entonces, este tema de estandarizar, de formalizar, que quizás les digo, no se refiere a eso, pero pudiéramos encajar en eso. Este tema de querer estandarizar los resultados de los alumnos, ojo, no quiere decir que no se haga o que no se deba o que no se pueda hacer en educación física, pero si estamos hablando en sentido de la nueva escuela mexicana, pues la intención sería cómo
Creo que ahorita lo importante sería escuchar a la maestra Ana para que ella nos informe y veamos cómo ella percibe esta situación de la evaluación formativa. Adelante, maestro. Bueno, creo que puntos claves para no darle más largas a lo que ya hemos visto y que también a eso iba a llegar. Tenemos un video, si lo recuerdas, Armando, maestro Armando, por ahí en el que hablamos de evaluación formativa tal cual y evaluación formativa en educación física. En ese momento les comentaba que revisando lo que es en sí la esencia de la evaluación formativa, que sería este tema de retroalimentación con los alumnos, del análisis y de la reflexión individual y compartida en la interacción social a través de todas las diferentes estrategias que utilicemos en las sesiones, en los proyectos que estamos llevando a cabo, es básicamente lo que no debemos perder de vista es que evaluamos el proceso, que estamos en constante retroalimentación, por lo tanto, en constante evaluación, tanto yo maestro como el alumno. El alumno de lo logré hoy, no lo logré, sí, más o menos, ¿qué me faltó? ¿Qué es aquello que tengo que modificar en la acción para que pueda lograr aquello que quiero? Pero para eso necesitamos partir justamente de la motivación. Por ahí me acuerdo que en aquellos tiempos nos decían, es que motiven al alumno y hay que motivar al alumno y el alumno debe estar motivado. Pero resulta que la motivación es un factor interno del sujeto, del ser. Entonces yo no puedo decidir si el alumno se va a motivar o no. Lo que sí está en mis manos es aquellas estrategias o aquellas condiciones, aquellas situaciones o los llamados ambientes de aprendizaje que voy a favorecer como maestra, como maestro, para que el alumno de manera intrínseca exista en él la motivación por realizar la actividad. Y es por eso que también decimos, bueno, si yo tengo ahorita la verdad ese tema de trabajo por proyectos, ¿no? Que es a partir de las necesidades reales del contexto, de una problemática, un tema, una situación que a los alumnos les esté interesando, lo que voy a trabajar, lo que voy a planear, lo que voy a llevar a cabo. Por consecuencia, debería yo buscar aquello que me lleve de la mano a que el alumno, además de motivado, se sienta interesado por culminarlo y por lo tanto obtener aprendizaje significativo, que quiere decir para la vida, que no solo sea para la escuela, sino fuera de ella. Por lo tanto, también la evaluación formativa va a pasar más allá de las paredes de la escuela. Cuando el alumno en la vida diaria se dé cuenta si realmente aprendió o no aprendió, logró modificar su esquema o no lo logró, o qué le hace falta. Y no es un logro o no logro derrotista, es un lograr, no lograr para seguir, para incrementar, para mejorar y para qué sigue de eso, ¿no? Entonces es por eso que es bien importante este tema, esta dinámica en la que estemos normalmente, constantemente en la plática, en la retroalimentación, en el no solamente hagan por hacer, sino realmente por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo puedo mantener, mejorar, modificar y explorar. Entonces también por ahí les decía, tenemos ese video, pero de ahorita en estas sesiones nos sugieren también revisar estos insumos que también ya los habíamos visto, uno de ellos me parece en particular ya lo hemos revisado, pero pues igual no está de más revisarlo, del doctor Díaz Barriga, y sí, los dos, uno es un texto y uno es un video, pero también recordar que hay otros insumos que tenemos de la misma secretaría, sobre todo ahorita, por ejemplo, el libro sin recetas, donde nos hablan de estos temas para poder concebir esa diferencia que por ahí nos dicen que hagamos entre los anteriores la anterior evaluación formativa y a qué se refiere en la nueva escuela mexicana, aunque conserva este tema de la esencia de retroalimentar, de buscar ese análisis, pero hay diferencias, ¿no? Que también los platicábamos en ese video. Y bueno, a partir de esto, tomando como punto de partida la reflexión que se lleva a cabo después de analizar esto, nos dice que también pudiéramos hacer de manera individual un cuadro comparativo donde anotemos la manera en la que hemos entendido la evaluación formativa en nuestro trayecto como docentes y cómo la entienden ahora en el nuevo marco de la nueva escuela mexicana. ¿Qué vamos a considerar ahí? Pues esas características, los momentos en los que se realizan, que yo aquí sería como pregunta de examen. Yo creo que en caso de educación física,
la realizaríamos o la deberíamos de estar realizando en todo momento, desde que entramos a la sesión hasta que la terminamos y durante todo el ciclo escolar. Las dimensiones que se consideran, responsabilidades de alumnas y de los alumnos, cuáles son las de las maestras y los maestros, esto que comentábamos también, esto que el alumno sea capaz de la autocrítica, pero no como el de, no puedo, o yo soy el mejor, no, sino realmente en qué me sirve y cómo puedo contribuir a mi comunidad con esto, ¿no? Con esto que soy capaz o que me está faltando aprender todavía. Las finalidades, qué herramientas utilizamos, usos de la evaluación formativa y otros aspectos. Y ojo, bien importante aquí en responsabilidades del maestro, recordar siempre del tema de evaluación que no somos los que sabemos todos, que ya nos lo han dicho muchas veces, pero luego decimos, sí, yo no sé todo. Pero a la hora de estar en las sesiones, como haz esto, ¿por qué? Porque yo te lo digo. Entonces, tenemos que tener ese ojo, esas habilidades docentes para poder llevar a cabo una verdadera evaluación formativa. Avanzamos, maestro Armando, por favor. Sí, yo también quería comentar aquí unas cosas. Es importante que tengamos un muy buen análisis sobre estas temáticas. Por ejemplo, en el caso de las características, pues el ver cómo hemos ido evolucionando, ¿no? A lo largo de los años. Los invitamos a los videos porque a final de cuentas esto es informativo y es algo importante porque de ir analizando esa información, de ir a revisar, por ejemplo, los videos de los diferentes planes y programas que ha habido, nos podemos dar cuenta también de las mismas necesidades que tienen los estudiantes, de cómo han ido progresando a partir de todo este nivel y nos damos cuenta, por ejemplo, de que en las visiones tradicionales pues se enfocaban en los resultados y en la calificación, mientras que ahorita pues nos dicen que sea la evaluación formativa, pues el proceso, ¿no? Un proceso continuo, integral, personalizado y flexible, donde promuevas la reflexión con tus estudiantes, donde hagas, como bien decía la maestra, esos ambientes de aprendizaje, un clima de confianza en tu salón, en tu aula, en tu espacio. Y nos encontramos con dos temáticas reales que a lo largo de todos estos apartados que nos fue diciendo la maestra, nos podemos encontrar de que el documento muchas veces nos dice una cosa, pero la autoridad, en este caso, nos plantea otra. Porque suena muy bonito la evaluación a partir del proceso continuo, integral, la información, la comunicación de un maestro con su alumno, y yo puedo decir es que sí, mi alumno sí sabe, pero cuando le paso calificación le pongo un 10 y me van a preguntar por qué 10, dame las herramientas y palpablemente dime por qué le pusiste 10. Entonces, no hay ese punto de similitud en una cosa con la otra. Creo que es importantísimo que tanto la parte administrativa de estos procesos que lleva la Secretaría de Educación Pública con el mismo programa tengan esa estrecha relación de decir, ok, vamos a ponernos entonces a sentarnos y decir, vamos a evaluar por lo menos estos estándares, necesito que me estés dando como información, si no te voy a pedir, por ejemplo, que me hagas exámenes, que me hagas esto, que me hagas aquello, sí voy a requerir que me presentes un diario de trabajo donde me detalles tú, por ejemplo, ciertas actividades. Entonces, tiene que haber ese parámetro. O sea, la autoridad se tiene que poner las pilas, sobre todo en la parte de esto, para que nos diga específicamente también qué cosas nos pide, como mínimo. Ya si queremos hacer alguna otra cosa, pues bien, pero como mínimo, ¿qué es lo que nos pediría? Porque si tratamos de hacer este proceso solamente a través de la evaluación con todo esto que ya nos mencionó la maestra Ana, pues sí suena muy bonito y es muy
padre, pero cuando llegue y necesito tus evidencias, necesito tu esto, necesito tu trabajo, necesito tus videos, tu trabajo, tu planeación, tu esto, tu aquí, tu allá, y ya hay muchas veces que una cosa con la otra ya no va congeniando, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo esta parte. Entonces, nos ponen este ejemplo de cuadrito, dice de la evaluación formativa como la realizábamos en ciclos escolares anteriores, como ustedes saben, y de hecho nosotros se los mencionábamos desde el programa 2011, ya se hablaba de evaluación formativa. ¿Sí? Ya había, o sea, ya había ciertas luces con los famosos niveles de desempeño, con todo esto, entonces hemos ido avanzando, ¿no? Entonces, esta parte es importantísimo que nosotros entendamos y sepamos cómo trabaja, cómo va, cómo avanza y que de ahí lo podamos ir llevando, organizando y aterrizando dentro de todos estos procesos. Y nos mencionan que a partir del análisis de sus respuestas en colectivo discutan cuáles son los rasgos o componentes que hacen diferente la manera de entender la evaluación formativa de antes y después de la nueva escuela mexicana. Posteriormente, les sugerimos que en colectivo discutan las siguientes preguntas y tomen acuerdos. Maestra Ana, le la pregunta, usted nos la contesta y si le parece, ahí hacemos acuerdos, como si fuera esta parte, ¿no? Dice, en la NEM se trabaja con un currículo flexible y deliberativo, que se construye en colectivo y de manera permanente en este marco. ¿Qué lugar ocupa la evaluación formativa y qué elementos aporta a un currículo con estas características? Y la segunda pregunta, ¿qué importancia tienen las aportaciones o hallazgos de la evaluación formativa en los ajustes que se hacen tanto en el programa analítico como en la planeación didáctica? La escuchamos, maestra. Pues para no tardar mucho voy a contestar las dos en una. Mira, la primera, yo creo que no podemos hablar de un lugar que ocupa uno de los elementos de de la organización curricular o de el currículum o de lo que la nueva escuela mexicana es, porque sería quitarle el valor justo a cada uno de ellos. Entonces yo creo que como, ¿qué lugar ocupa? Pues uno de los primordiales, como todos los elementos que constituyen como los campos formativos, los contenidos, los PDA, etcétera. Entonces, no podríamos darle como un nivel para mí, ¿verdad? Porque esto se contesta así, desde lo que tú como colectivo vas a decidir. Entonces, en lo personal, creo que un lugar bastante importante, necesario, justamente para que podamos saber qué es lo que nos está aportando desde este currículum donde yo estoy contextualizando, pues básicamente me va a servir para eso, para entender si estoy cubriendo o no las necesidades de mi contexto y de la comunidad en la que está inserta mi escuela, en la que estoy trabajando, en la que estoy laborando, donde están mis alumnos. Y de ahí la importancia que va a tener realmente realizarla es qué voy a encontrar con ese tipo de evaluación, para qué me va a servir al alumno para su desarrollo, para su formación. Como maestro, para los ajustes que tengo que realizar, pero creo que por eso lo ponen aquí en cuanto al programa analítico, porque experiencia de este ciclo escolar básicamente es para los ajustes que vamos a hacer a nuestra tablita de contenidos, de organización de contenidos y al codiseño. Yo creo que es un punto ahí clave, que es aquellos cosas, contenidos, procesos que me di cuenta que no tenía anotados en mi plan analítico, que lo sabemos viene de nuestra organización del retomado del sintético, ¿verdad? Del campo del humano y lo comunitario. Pero aquellos contenidos que yo dije, yo consideré todos estos, pero no consideré estos que me faltaron y a mi alumno le está faltando porque lo estoy viendo como ese resultado en mi evaluación formativa. Y entonces esos hallazgos, que como menciona ahí, me va a servir justamente para los ajustes, para las modificaciones y para poner más atención en aquello que está realmente mi alumno, mi alumna necesitando. Entonces, así lo respondería maestro Armando. Experiencia de verdad. Entonces, así.
es una parte importantísima. Yo creo que en educación física siempre nos hemos dado cuenta de la importancia de que el alumno se sienta acompañado durante todo el proceso, de que el alumno se dé cuenta de que lo estás observando, de que lo estás motivando a través de palabras, a través de actividades, a través de dinámicas, para que él continúe avanzando en este proceso. Entonces, es importantísimo que sí ocupemos esta parte de la evaluación formativa y ocupa un lugar extremadamente importante en el currículo. Como les dije, yo sigo insistiendo que es importantísimo aquí la relación que va a haber, que tiene que llegar en algún momento la manera administrativa, con lo que muy bonito suena la parte de la evaluación formativa. Entonces, ¿y qué importancia tiene las aportaciones y hallazgos de esta evaluación formativa en los ajustes que se le realizan al programa analítico y a la planeación? Pues es importantísimo, porque a final de cuentas, si nosotros no le vamos haciendo esas modificaciones, por obvias razones, no está sirviendo, no está funcionando la evaluación formativa, ¿sí? Recordemos que esta parte de la evaluación formativa tiene dos procesos, porque puede ser tanto el análisis que hace el niño sobre su proceso, como el análisis mismo que hace el docente con respecto al avance de los aprendizajes, a los logros que va dando el estudiante, sus capacidades y habilidades. Entonces, sí es importantísimo que vayamos concretando esa parte para poderlo ir mejorando. Entonces, sí tiene mucha importancia. Tenemos que ir trabajando con respecto a la parte administrativa, pues a final de cuentas, pues, los documentos que nos avala en algún punto, y pues la planeación didáctica sería el cambio más normal que tendríamos que ir realizando a lo largo del ciclo escolar, porque son las modificaciones que se van dando de manera diaria. En caso del programa analítico, como bien menciona la maestra, pues este consejo anterior creo que fue ese momento de decir, todo esto yo lo trabajé o lo necesité trabajar y no venía, así es que ya son cosas que yo debo de tener anotadas para que el próximo programa analítico, cuando se elabore y se tenga, pues ya estén todas las cosas. Y si lo pudieron elaborar en el consejo técnico anterior porque ya lo tenían y solamente con los análisis pudieron avanzarlo, pues qué bueno, maestros, porque justamente tendrán toda la parte del avance para poder ir corrigiendo y avanzando sobre esta parte del trabajo. Nos vamos con experiencias de evaluación formativa. Adelante, maestro. Bueno, pues ya platicamos nosotros ahorita un poco sobre nuestra experiencia de este ciclo escolar, pero esto también propone que en equipos hagamos como una reflexión de cómo nosotros hemos estado evaluando de manera formativa en este ciclo, a partir de esa planeación didáctica, que tomáramos un ejemplo y tener como en cuenta estos puntos, para qué fase de grado en el caso de la disciplina, en nuestro caso de educación física, trabajamos ese ejemplo con el que vamos a contestar estas preguntas. ¿Se trató de un proceso de evaluación formativa colectiva, individual o ambas? Que yo creo que en el caso, bueno, en lo personal, realizo ambas y realicé ambas durante todo el ciclo escolar. Los contenidos, ¿qué contenidos y PDAs tenías planeados trabajar? Aquí a mí sí me cabe hacer la reflexión que en el proceso, y es algo de las cosas que voy a modificar este ciclo escolar, me di cuenta que sí me fui así como de que quiero todos estos, y las necesidades en la realidad es que no nos daban los tiempos por cuestiones de actividades de la escuela. Entonces, sí tuve que hacer muchas modificaciones y necesitamos, o yo en lo personal, sí necesito priorizar un poquito más aquellos contenidos que me di cuenta durante este ciclo, gracias a la evaluación formativa, que necesito reforzar un poquito más con los alumnos que están teniendo esta necesidad en ese tema. ¿Cómo realizaron la evaluación formativa? Es decir, qué observamos, preguntamos o escuchamos, qué promovimos en el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Y aquí pues también recordarles que hacíamos esos videos de viernes de planeación y en algunos les platicamos algunas opciones de evaluación. También pueden registrar o ir a checar algunos por ahí. ¿Y cómo trabajaron y participaron niñas y niños? Es la última pregunta.
y adolescentes en la experiencia de aprendizaje. Pues igual yo contestaría en esa parte que de manera activa, porque obviamente estamos trabajando estrategias activas, entonces los alumnos en todo momento pues están trabajando de manera presente, propositiva, con la intención de modificar. Al momento en que se les dice o se les apertura este tema de escucharlos, también me di cuenta que es como que crecen sus necesidades, ¿no? Me están escuchando ahora, es momento de decir, ¿no? O es momento de platicar, de comentar, de expresar. Y pues en lo personal también me di la oportunidad y creo que gracias a este tipo de trabajo que percibo que en este ciclo escolar conocí muchísimo más a los alumnos. Normalmente los conozco como mucho en clase, pero había muchas cosas que todavía no conocía de ellos y fue muy enriquecedor el poder también hacer esta dinámica de intercambio. Y bueno, faltaban otras preguntas, maestro, creo ahí. Registraron, que si registramos lo observado es otra pregunta, comentado o escuchado y qué herramientas utilizamos para ello. Pues igual en lo personal, como tengo así como que clase y los tiempos son muy, muy apresurados, utilicé en todo momento el diario de observación, tengo una libreta de registros que ahí como que rápido, ¿no? Y gracias a eso es que también puedo hacer conclusiones en este tema de dar informes al final, ahí está. Maestro Armando, sí, le bajamos un poquito más, por favor. Creo que es que no me acuerdo si hay más preguntas. Por ahí. Sí. ¿Cómo llevamos a cabo la retroalimentación? Nuevamente, yo respondería en todo momento de manera directa y de manera general. De manera directa, cuando me acerco al alumno o me acercaba en el momento de, estoy viendo que puedes mejorarlo, entonces, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué posición podría modificar? ¿Hacia dónde te puedes dirigir? ¿Cómo puedes mejorar el desempeño en el equipo? Cómo pueden lograr mejor el objetivo, etcétera. Entonces, ese tema de retroalimentación, igual en lo personal, creo que en educación física lo tenemos presente en todo momento. ¿Y qué ajustes realizamos al programa analítico o a la planeación didáctica a partir de lo anterior? Pues todo lo que mencioné, que en el momento sí es un relajo porque es cambio esta planeación, va esta, ahora mejor meto esta y entonces cambia acá. Sí fue, la verdad, una experiencia un poco ahí media caótica en ese tema, pero nos da las herramientas para lo que viene. En lo personal, repito nuevamente, me deja muchas herramientas para organizarme mejor y me siento como con más confianza también de que eso que teníamos platicado y pensado se aplicó, resultó, pero se puede mejorar y un poco más organizado para este ciclo próximo. Y creo que ya, maestro Armando, para avanzar, porque faltan 2 sesiones todavía, ya llevamos un buen de tiempo. Bien, vamos a avanzar entonces con esta y rápidamente la parte de las preguntas. En mi caso, comentarles rápidamente que como tuve primero y tercero, sobre todo en el caso de los grados pequeños, digo, primaria baja, pudiéramos decirlo así, o fase 3 y una parte de la fase 4, es importantísimo que concretemos la parte individual del sujeto antes de hacer una evaluación de manera colectiva. Como les decía yo, si muchas veces les aperturamos a la comunicación entre los mismos niños, puede ser que en lugar de hacer una crítica constructiva, pasemos al punto de ser criticones y de que los niños se sientan ofendidos en esta parte, ¿no? Entonces, esto es un proceso, sobre todo si vamos apenas iniciando con el uso de la evaluación, pues sí es importante poco a poco ir adentrando a nuestros estudiantes a ese proceso, ¿no? Los contenidos y PDAs que tenía planeado trabajar, yo creo que en algún momento yo pudiera decir que me quedé corto en el caso de algunos contenidos y PDAs, porque al estar ojeando y darme cuenta de cómo se fue dando la clase, también me di cuenta que varios procesos de aprendizaje dentro del mismo campo y de otros campos se me fueron dando dentro de este proceso. Entonces, creo que también fue una importancia, quedé corto en esta parte, ¿no? ¿Cómo realizaron la evaluación formativa? Es decir, en este caso, pues, como la herramienta, ¿no? Por así decirlo,
pues nuevamente, como bien dice la maestra, nosotros les hemos compartido aquí varias, diarios de observación, encuestas, listas de cotejo, trabajos realizados, unas tablas de desempeño con respecto a las mismas actividades y a los mismos procesos de cada uno de los niños. Porque aquí recordemos que el proceso es, si yo tengo ahora sí decir, vamos a hacer abdominales, perfecto, este niño hizo 10, este niño hizo 9, este niño hizo 50 y sobre de eso ir viendo las mejoras. ¿Cómo trabajaron y participaron? De manera activa, ¿no? Siempre las clases de educación física, creo que si en algún momento quisiéramos nosotros retenernos en el salón, nos lo demandan los niños, el querer estar en el patio y justamente pues es importantísimo que lo podamos llevar de esta manera. Registraron lo observado, comentado, escuchado. Como bien dice la maestra, sí es importantísimo siempre tener la bitácora, el diario de observación, la bitácora para todas las incidencias y todo lo que acontece dentro de las sesiones, el diario de observación para todo aquello cuanto salta a la vista y que lo podamos ir anotando. Y sobre todo porque con esas dos, nuevamente caigo al comentario de las fichas descriptivas que salían, con esos dos pudiéramos tener exactamente para poder rellenar esa parte del trabajo. ¿Registraron lo observado, comentado o escuchado? Sí, y como ustedes lo saben, nosotros les hemos compartido varias herramientas, varios incluso formatos con respecto a esto para que ustedes los puedan hacer. Los invitamos a que vean los videos, sobre todo porque eso les va a permitir a ustedes ver qué es lo que pueden realizar, ¿no? ¿Cómo llevaron a cabo la retroalimentación? En este caso siempre fue de manera verbal, en algunos casos tuve, como bien les decía, yo tengo niños pequeños, tuve que mandar llamar a padres de familia y hacer esos acercamientos. Entonces, hacer un análisis con el padre de familia y decirle, oye, esto se trabajó, por favorcito, ya si él tiene que llegar a algún compromiso, por favor, fírmeme, o si no, si era una situación de ir observando al niño y de irlo trabajando de manera paulatina dentro de casa, pues igual llegar a esos acuerdos para que se pueda trabajar en casa y que se mantenga siempre esta situación. Los ajustes, yo creo que aquí es importantísimo, si ustedes lo han visto, el formato de plan de clase de los enganchados siempre tiene ajustes y observaciones en la parte de hasta abajo de la planeación por lo mismo, porque sabemos nosotros que ese es el apartado más grande de todo lo que nos salta a la vista. Ahí tenemos que hacerlo. Se hizo una observación, esta actividad no funcionó por esta situación, esta actividad se cambió por esta situación, entonces ahí tengo mi ajuste y ahí tengo mis observaciones. Porque justamente cuando tenemos que entregar esa documentación, ahí la tenemos. Recuerda que las modificaciones que tú le hagas a esa planeación son válidas porque son las modificaciones mismas que tú haces dentro de tu quehacer docente. Avanzamos, maestra, si gustan. Bueno, ya como cierre de esa actividad nos proponen que tomemos como que la que consideremos la mejor experiencia, la redactemos y luego la expongamos en frente del resto del colegiado. Entonces, por ahí en tu escuela si lo realizan, pues ya tienes idea de qué vas a hacer. Y por último, para cerrar esta primera sesión, nos invitan a reflexionar en colectivo sobre otras preguntitas. De las experiencias que vayamos escuchando de los compañeros, así como ahorita escuchamos las de nosotros, ¿qué podríamos recuperar para fortalecer nuestra propia práctica docente? Esto se los dejamos a ustedes a su criterio para reflexión. ¿Qué es aquello que puedes fortalecer con esta práctica docente, con esto que escuchas de los demás? ¿En qué sentido esta nueva visión de la evaluación formativa modificó tu práctica docente? ¿Y cómo involucraste a las familias en la manera de comprender y llevar a cabo la evaluación formativa? Que muy bien por ahí el maestro Armando ya contestaba en la última parte, principalmente con los grados menores, el cómo integramos a la familia para hacer esta retroalimentación o esta evaluación formativa un poco más cercana y verdadera o real a la práctica, ¿no? Y ya abajo vienen los insumos que nuevamente nos ponen algunos sugeridos, pero que ya les decíamos que podemos incluso checar algunos otros, como es básicamente en este tema de los documentos que tenemos, el libro sin recetas, ¿no? Por ahí creo que el maestro me decía fase 5 o fase 6, uno de los dos es el que trae evaluación formativa, por igual ahí por ahí lo mencionábamos en el video anterior, y algunos videos que nos ponen, y ya de ahí pasaríamos a lo que es la sesión 2, maestro Armando, si te parece. Hasta ahí.
Perdón, me quedé con el audio apagado. Les decía yo que vamos a dejarlo hasta aquí. Ahorita esta situación con respecto a el video. Es importantísimo que también les demos a ustedes el tiempo para que ustedes analicen y vean esta información. Recordemos que son 3 sesiones. Si dado el caso te lo permiten hacerlo de manera virtual, qué bueno, bendecido que lo podrás hacer desde casa. Si te llevan a tu escuela, hazlo desde la escuela. Y si te corresponde hacer otra actividad, ya sabemos, estamos a las necesidades del servicio, ¿no? Entonces, importantísimo, profesores, no dejen de trabajar la parte de la evaluación formativa. Ustedes ya lo trabajan, ya lo sabemos, educación física, nosotros lo hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que nos falta? Aterricémoslo en los documentos, aterricémoslo en la parte en la que demostramos que lo trabajamos, tal cual, porque la parte práctica sabemos que lo hacemos, pero en la parte de escritura, ahí es donde hay que meterlo. Entonces, justamente, maestro, te invitamos a que esta parte, si quieres alguna orientación sobre formatos, sobre todo, te invitamos a que veas los videos de los enganchados, que son muy buenos. No, no es cierto, no, yo mismo me doy, ¿cómo se llama? Aires para poder apoyarnos, pero te invitamos a que sigas con estos videos. Cuídate muchísimo. Te invitamos al siguiente video que va a hablar sobre la interculturalidad crítica y esperamos que esta evaluación formativa te haya sido de utilidad. Maestra Ana, si gustas decir algo. Lo vamos a hacer como las del presidente, en cápsulas entonces. Si el próximo video nos lleva mucho tiempo también, igual lo haremos en 3, pero si no, esto va en el camino armándose ahorita los tiempos, porque de repente nos damos cuenta que hablamos más de lo que teníamos planeado, entonces tardamos mucho, pero igual vamos a intentar para que sean solo 2 videitos, y si no, pues ya hacemos 3, no pasa nada. Y les agradecemos por estar con nosotros nuevamente con los encantados, es un placer. Y de verdad que ya intentamos ponernos las pilas en los videos, pero los tiempos se nos van así. Intentamos hacer esto, como bien decía el maestro Armando, ya por amor al arte, porque pues no hay de otra, pero sobre todo para poder llegar a ustedes, poder conocerlos, poder acercarnos y poder compartir e intercambiar experiencias. Tenemos fe y creemos que este tipo de actividades con ustedes en Enganchados en algún momento rendirá sus frutos en cuestión de mejoras académicas para el área de educación física, mejoras en la valoración de lo que es la educación física. Principalmente creo que ese es el motor que nos hace continuar con ustedes, y ojalá que puedan, si es la primera vez que nos ves, pues ver los demás videos y acercarte a la comunidad de Enganchados, que por ahí pues ya somos alguitos, entonces hay que ir dejando comentarios para empezarnos a conocer y saber con quiénes estamos platicando. Es un gusto estar con ustedes y vámonos a la cápsula 2 en la serie. Un abrazo, bye. Visto este video, también te invitamos a que te suscribas. Recuerda que suscribirte es gratis, no tiene ningún costo. Si te gustó este video, dale like y compártelo para poder llegar a más maestros y seguirnos apoyando como familia de educación física. Déjanos tu comentario para cualquier duda, necesidad o propuesta que tengas para nosotros. Recuerda que nuestro canal es tu canal. Visítanos en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y ahora también síguenos en Facebook. Nos vemos en el próximo video.